Ingo Swann, una figura clave en el proyecto Stargate, ayudó a la CIA a explorar lo inexplicable mediante la visión remota, desde los archivos del FBI hasta los secretos del Pentágono. Descubramos la verdad detrás de estas revelaciones desclasificadas. Número 12. El enigma de Ingo Swann, espía psíquico y vidente remoto. En medio de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos recurrió a un arma improbable. Un psíquico dotado que afirmaba poder ver a través del espacio y el tiempo solo con su mente. Esta es la historia de Ingo Swann, un hombre cuyas extraordinarias habilidades desdibujarían las líneas entre la realidad y lo imposible, llevándolo al corazón de uno de los proyectos gubernamentales más secretos de la historia. Desde muy temprana edad, la familia de Swann reconoció sus habilidades únicas, ya que demostró una gran sensibilidad hacia el mundo invisible que lo rodeaba. Impulsado por una curiosidad insaciable, Swann comenzó a explorar las profundidades de sus poderes psíquicos y se ofreció como voluntario para experimentos que buscaban desentrañar los misterios de la percepción extrasensorial y la visión remota. Fue durante estos primeros estudios que el talento excepcional de Swann llamó la atención de los investigadores del Instituto de Investigación de Stanford, CSIRI. Intrigados por su asombrosa capacidad para proyectar su conciencia en cajas selladas y describir con precisión su contenido, los científicos del SRI supieron que habían tropezado con un recurso raro y valioso. A medida que Swann profundizaba en los reinos de la visión remota, su reputación creció, atrayendo el interés de una organización aún más enigmática, la Agencia Central de Inteligencia, CIA. La agencia, siempre atenta a las posibles ventajas en la Guerra Fría, vio en Swann una herramienta que podría aprovechar para obtener una ventaja estratégica sobre sus adversarios soviéticos. Así comenzó una asociación clandestina que duraría años, mientras Swann se convertía en un participante clave en el proyecto Stargate, un programa secreto de la CIA dedicado a explorar el potencial de los fenómenos psíquicos. Desde los confines de los laboratorios del SRI hasta los oscuros pasillos de la agencia, las increíbles habilidades de Swann se pusieron a prueba cuando se le encomendó utilizar su mente para atravesar los límites del espacio y el tiempo. Sin embargo, ninguna cantidad de entrenamiento gubernamental podría haber preparado a Swann ni a sus controladores para lo que descubriría cuando su mirada psíquica se dirigiera hacia la Luna. Las controvertidas afirmaciones de Swann. Número 11. Extraterrestres en el lado oscuro de la Luna. A medida que las exploraciones psíquicas de Ingo Swann lo llevaron más allá de los confines de la Tierra, se sintió atraído por una serie de sesiones de visión remota que más tarde se convertirían en materia de leyenda. Lo que afirmó descubrir desafiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro vecino celestial. Según Swann, el ojo de su mente había perforado el velo del lado oscuro de la Luna, revelando un mundo oculto repleto de actividad extraterrestre. En el paisaje lunar se veían imponentes estructuras, complejos enormes y luces misteriosas que insinuaban una presencia que escapaba a la comprensión humana. Pero fue el encuentro de Swann con las figuras humanoides lo que realmente conmocionó a la comunidad de inteligencia. Mientras observaba a estos seres ocupados en lo que parecían ser operaciones mineras, se dio cuenta de algo inquietante. Estas entidades no solo eran conscientes de su intrusión psíquica, sino que poseían habilidades que rivalizaban con las suyas. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Se había topado Swann con un puesto de avanzada extraterrestre oculto a las miradas indiscretas de los habitantes de la Tierra? ¿O estaba presenciando el funcionamiento interno de una operación humana clandestina oculta bajo el manto de la sombra eterna de la Luna? Detrás de estas revelaciones explosivas se escondía un secreto aún más oscuro. Un programa secreto del gobierno que había transformado a un psíquico dotado en el arma más inusual de la Guerra Fría de Estados Unidos. Número 10. El proyecto Stargate, el programa psíquico secreto de la CIA. A medida que se intensificaba la Guerra Fría, la CIA comenzó a explorar métodos no convencionales de recopilación de información, y el potencial de los fenómenos psíquicos rápidamente atrajo su atención. Así surgió el proyecto Stargate, un programa altamente clasificado que buscaba aprovechar el poder de la visión remota para fines militares y de espionaje. En el centro de este esfuerzo estaba Ingo Swann, cuyas asombrosas habilidades ya le habían ganado una reputación como uno de los espías psíquicos más importantes del mundo.
Bajo la atenta mirada de los controladores de la CIA, Swan fue sometido a un régimen agotador de pruebas y experimentos diseñados para ampliar los límites de sus habilidades y explorar los límites de lo que era posible con la mente humana. Desde sesiones de visión remota dirigidas a instalaciones soviéticas hasta intentos de recopilar información sobre líderes extranjeros, los talentos de Swan fueron puestos a prueba. A medida que el programa avanzaba, el interés de la CIA por los fenómenos psíquicos se hacía cada vez más fuerte. Se incorporaron otros individuos dotados, formando un equipo de élite de agentes psíquicos encargados de descubrir los secretos de los adversarios de Estados Unidos. Pero a medida que pasaban los años y la Guerra Fría llegaba a su fin, el entusiasmo de la CIA por el proyecto Stargate empezó a menguar. Ante el creciente escepticismo de la comunidad científica y la presión para justificar su presupuesto, la agencia finalmente tomó la decisión de poner fin al programa. Pasarían décadas antes de que la verdad sobre el proyecto Stargate finalmente saliera a la luz, ya que la CIA comenzó lentamente a desclasificar los miles de documentos relacionados con su investigación psíquica. Para Ingo Swann, la publicación de estos archivos fue una especie de reivindicación, ofreciendo una prueba tangible de su participación en uno de los capítulos más extraordinarios de la historia de la conciencia humana. Pero aunque estos documentos validaban el trabajo de Swann en el gobierno, no decían nada sobre su encuentro personal más inquietante, un encuentro casual que sacudiría su comprensión de la realidad misma. Número 9. Swann se encuentra misteriosamente con la atractiva mujer extraterrestre. Mientras el viaje psíquico de Ingo Swann lo llevaba a los confines del entendimiento humano, se vio envuelto en una red de intrigas que se extendía mucho más allá de los programas secretos de la CIA. Lo que sucedió a continuación dejaría una marca indeleble en su ya extraordinaria vida. Fue durante un viaje aparentemente rutinario al supermercado cuando Swann vio por primera vez a la mujer que vendría a atormentarlo en sueños. Impresionantemente hermosa, con un aura de otro mundo que parecía desafiar toda explicación, se movía por los pasillos con una gracia que dejó a Swann completamente fascinado. Pero había algo más en esta misteriosa figura que la mera atracción física. Mientras Swann la observaba, sintió una inconfundible sensación de reconocimiento, como si la conociera de otro tiempo y lugar. Fue una sensación que solo se intensificó cuando notó la presencia de dos figuras familiares, las gemelas, las enigmáticas agentes que habían desempeñado un papel tan crucial en su trabajo con la CIA. Desconcertado por el encuentro, Swann buscó respuestas de su supervisor, el siempre esquivo señor Axelrod, pero la respuesta que recibió solo profundizó el misterio. Axelrod, con su voz teñida de una urgencia poco habitual, advirtió a Swann que se mantuviera alejado de la mujer, insistiendo en que era peligrosa de maneras que desafiaban toda explicación. Las implicaciones eran claras. Swann había tropezado con algo que incluso la CIA temía, un poder que se extendía más allá del reino de los fenómenos psíquicos y se adentraba en las oscuras profundidades de lo desconocido. ¿Era la mujer un ser extraterrestre, como sugería la intuición de Swann? ¿O era algo completamente distinto, una figura cuya verdadera naturaleza estaba oculta tras un velo de secreto y desorientación? Mientras Swann lidiaba con estas preguntas, se vio arrastrado cada vez más a un laberinto de conspiraciones e intrigas, uno que pondría a prueba los límites de sus habilidades psíquicas y desafiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la realidad misma. Si el encuentro con la misteriosa mujer había descifrado la comprensión de la realidad de Swann, su siguiente encuentro la destrozaría por completo. Número 8. El incidente OVNI de Alaska. Un encuentro cercano en un viaje clandestino a la gélida naturaleza. Acompañado por el enigmático señor Axelrod y los misteriosos gemelos, Swann se encontró en un lugar remoto, lejos de las miradas indiscretas del mundo. Mientras el grupo caminaba por el denso bosque, el silencio de la noche se vio repentinamente interrumpido por un zumbido sobrenatural. Swann observó con asombro cómo una nave triangular de aproximadamente 27 metros de ancho emergía de las profundidades de un lago cercano. La nave emitía una luz espeluznante y pulsante que parecía desafiar las leyes de la física, arrojando un brillo etéreo sobre las tranquilas aguas. Swann y sus compañeros observaron en silencio atónitos cómo la nave flotaba sobre el lago.
su presencia hipnótica y aterradora a la vez. Rayos de luz salían disparados desde la misteriosa embarcación, escaneando el área circundante con una precisión casi consciente. Cuando uno de los rayos se acercó a su ubicación, el grupo se vio obligado a ponerse a cubierto, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, al ser testigos de una tecnología que superaba con creces la comprensión humana. Después del encuentro, Swan se encontró lidiando con las implicaciones de lo que había presenciado. Teorizó que la nave era un dron no tripulado, posiblemente involucrado en una misión de reabastecimiento para una base extraterrestre oculta. La idea de que vida inteligente de más allá de nuestro mundo pudiera estar operando en secreto justo debajo de nuestras narices era a la vez estimulante y profundamente inquietante. Cuando Swan compartió su teoría con Axelrod, recibió una respuesta críptica. El hombre mayor no confirmó ni negó las sospechas de Swan, dejándolo con más preguntas que respuestas. Fue un patrón que llegaría a definir los encuentros de Swan con el mundo de los ovnis y el secreto gubernamental. Una visión tentadora de una realidad que parecía existir justo más allá del velo de la comprensión humana. A medida que se difundieran las noticias de estos encuentros extraordinarios, comenzaría un nuevo capítulo, uno que pondría su credibilidad y cordura a la prueba definitiva. Número 7. Desentrañar la verdad. Analizar las afirmaciones de Swan. Dentro de la comunidad de inteligencia, tanto los escépticos como los creyentes se encontraron lidiando con la plausibilidad de las afirmaciones de Swan. Sus experiencias, aunque innegablemente convincentes, a menudo fueron recibidas con una mezcla de fascinación e incredulidad. Uno de los principales desafíos para validar los relatos de Swan residía en la falta de evidencia concreta. Las sesiones de observación remota, por su propia naturaleza, eran difíciles de verificar, ya que dependían de las experiencias subjetivas del observador. Los escépticos argumentaron que las descripciones de Swan de las estructuras alienígenas en la Luna y sus encuentros con seres extraterrestres podían ser nada más que vívidas alucinaciones o el producto de una imaginación hiperactiva. Sin embargo, también hubo quienes señalaron el historial de éxito de Swan en otras tareas de observación remota como evidencia de sus habilidades genuinas. Sus descripciones precisas de objetivos tanto en la Tierra como más allá dieron crédito a la idea de que sus poderes psíquicos no eran simplemente cosa de fantasía. Uno de los casos más convincentes a favor de las habilidades de Swan fue su observación remota de Júpiter. En una serie de sesiones realizadas antes de que las sondas Voyager llegaran al gigante gaseoso, Swan proporcionó descripciones detalladas de las características del planeta, incluida su composición atmosférica, patrones climáticos, e incluso la existencia de un sistema de anillos previamente desconocido. Cuando las sondas finalmente llegaron a Júpiter, muchas de las observaciones de Swan se confirmaron, lo que llevó a algunos a aclamar sus sesiones como un triunfo de la visión psíquica remota. Sin embargo, incluso este aparente éxito no estuvo exento de detractores. Algunos sugirieron que las descripciones de Swan de Júpiter podrían haberse basado en conjeturas fundamentadas o en un profundo conocimiento de la ciencia planetaria. Otros señalaron la posibilidad de filtraciones de información o pistas involuntarias de los investigadores que supervisaban las sesiones. Tal vez la explicación alternativa más intrigante para los supuestos encuentros de Swan con extraterrestres fue la posibilidad de que hubiera sido víctima de una campaña de desinformación soviética. Durante el apogeo de la Guerra Fría, no era raro que la URSS empleara tácticas sofisticadas para sembrar confusión y discordia dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Algunos especularon que los encuentros de Swan con la misteriosa mujer en el supermercado o incluso su avistamiento de ovnis en Alaska podrían haber sido elaborados engaños soviéticos diseñados para distraer y engañar. Mientras continuaba el debate en torno a las afirmaciones de Swan, una cosa se volvió. La verdad detrás de sus experiencias seguiría siendo esquiva. Aunque las experiencias de Swan desafiaban la verificación, estaba comenzando una nueva era de encuentros con ovnis. Número 6. Una era que sería documentada por la tecnología militar más sofisticada disponible. Los fenómenos inexplicables fascinantes de los encuentros con ovnis en la vasta extensión del Océano Pacífico. Un ejercicio de entrenamiento de rutina pronto se convertiría en un encuentro que cambiaría para siempre nuestra comprensión del fenómeno ovni.
Era el 14 de noviembre de 2004, cuando el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz se encontró cara a cara con un objeto que desafiaba todas las explicaciones convencionales. El incidente comenzó cuando los operadores de radar a bordo del USS Princeton detectaron una serie de vehículos aéreos anómalos operando en el área. El comandante David Fravor y el teniente comandante Jim Slate, dos experimentados pilotos del Super Hornet F-A-18F, fueron enviados para investigar lo que encontraron, desafiando sus años de entrenamiento y empujando los límites de su comprensión de la física misma. Cuando los pilotos se acercaron al lugar, se quedaron atónitos al ver un objeto oblongo blanco de 40 pies de largo flotando justo encima de las agitadas aguas. La nave, que más tarde se conocería como Tic Tac debido a su forma peculiar, exhibía características de vuelo que no se parecían a nada que los pilotos hubieran visto antes. Se movía con una velocidad y una agilidad increíbles, lanzándose y zigzagueando por el cielo de maneras que parecían desafiar las leyes de la aerodinámica. El encuentro con el Nimitz fue solo el comienzo de una serie de incidentes notables con ovnis que involucraron al ejército estadounidense. En los años siguientes, surgió una gran cantidad de videos filtrados de la Marina, cada uno más asombroso que el anterior. Los videos de Gimbal y Go Fast de FLIR, capturados por sistemas avanzados de imágenes a bordo de aeronaves militares, mostraban objetos realizando maniobras aparentemente imposibles, dejando a los pilotos y analistas experimentados rascándose la cabeza. A medida que los videos se hicieron públicos, el Pentágono se encontró bajo una presión cada vez mayor para reconocer su autenticidad. En una medida sorprendente, el Departamento de Defensa confirmó que los videos eran realmente genuinos y que los objetos representados permanecían sin identificar. La admisión causó conmoción en la comunidad de investigación de ovnis y despertó un renovado interés en el fenómeno entre el público en general. A pesar del reconocimiento del Pentágono, el misterio que rodeaba estos encuentros solo se profundizó. La increíble velocidad, agilidad y capacidad del objeto para operar sin ningún medio visible de propulsión desafiaron nuestras suposiciones más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Si bien la tecnología militar moderna capturó estos encuentros extraordinarios, un avistamiento anterior de la Marina, aunque menos documentado técnicamente, había sentado un precedente convincente. Número 5. El incidente OVNI del USS Trepang. Al examinar las pruebas mientras los psíquicos del gobierno escudriñaban mundos distantes más cercanos a casa, otro encuentro misterioso estaba desafiando nuestra comprensión de los ovnis bajo las olas del Ártico. En marzo de 1971, el USS Trepang, un submarino de la clase Sturgeon, estaba realizando una misión de rutina en el Océano Ártico entre Islandia y la isla Jan Mayen. Durante esta misión, el submarino supuestamente se encontró con un objeto no identificado, que fue capturado en una serie de fotografías tomadas a través del periscopio. Las fotografías, que luego se publicaron en la revista paranormal francesa Top Secret, muestran varios objetos no identificados en el cielo. Algunas de las imágenes muestran naves clásicas con forma de platillo, mientras que otras muestran objetos alargados con forma de cigarro que parecen cambiar de forma entre fotografías. Uno de los aspectos más intrigantes de las fotografías es la presencia de una torre de mando en uno de los objetos, que algunos han interpretado como evidencia de una nave extraterrestre. Además, las fotografías están marcadas con etiquetas de aspecto oficial, como fotografía oficial, y no se debe publicar, lo que aumenta su aire de autenticidad. Sin embargo, a pesar de la naturaleza intrigante de las fotografías, no hay pruebas que corroboren el encuentro OVNI del USS Trepang. No se han encontrado registros o documentos oficiales que confirmen el incidente, y la Marina de los Estados Unidos no ha reconocido la autenticidad de las fotografías. Además, los escépticos han señalado que las fotografías podrían haber sido fácilmente falsificadas o manipuladas. Dada la falta de pruebas adicionales, algunos han sugerido que los objetos en las imágenes podrían ser simplemente globos meteorológicos, ilusiones ópticas o incluso objetivos utilizados por el submarino para prácticas. Los testigos principales del supuesto encuentro, el almirante Dean Reynolds Sackett y John Klecker, han sido difíciles de localizar o no han querido analizar el incidente en detalle. Esta falta de testimonios de testigos
ha dificultado la verificación de los detalles que rodean el encuentro ovni del USS Trepang. Si bien los testigos directos permanecieron en silencio, estaba surgiendo otro camino hacia la verdad ovni, uno que pasaría por alto por completo el testimonio humano y llegaría directamente a los propios archivos del gobierno. Número 4. La bóveda negra. Al desvelar los documentos ovni de la CIA en las oscuras profundidades de los vastos archivos de la CIA, se escondía un tesoro de secretos que esperaban ser revelados. Durante décadas, la agencia había mantenido un control estricto sobre sus archivos relacionados con los ovnis, negando al público el acceso a la verdad detrás de uno de los misterios más duraderos de nuestro tiempo. Pero un hombre, impulsado por una curiosidad insaciable y la determinación de exponer la verdad, no se detendría ante nada para sacar a la luz estos secretos. John Greenwald Jr., un investigador incansable y fundador del repositorio en línea conocido como la Bóveda Negra, había hecho de su vida la misión de descubrir la historia oculta de la CIA. A través de innumerables solicitudes de la Ley de Libertad de Información, FOIA, y años de tenaz persistencia, Greenwald fue socavando lentamente las defensas de la agencia, sacando a la luz documento tras documento relacionado con avistamientos, investigaciones y encubrimientos de ovnis. El proceso no era para los débiles de corazón. Greenwald se encontró a menudo frente a un laberinto burocrático, en el que la CIA empleaba todas las tácticas de su arsenal para mantener sus secretos en secreto. Páginas censuradas, respuestas que se demoraban sin cesar y negaciones rotundas eran parte de la estrategia de la agencia para mantener el status quo. Pero Greenwald se negó a dejarse disuadir. Con cada documento obtenido con tanto esfuerzo, armó minuciosamente una imagen de la participación de la CIA en el fenómeno ovni, revelando una compleja red de investigaciones, campañas de desinformación y encubrimientos de alto nivel. Entre las revelaciones más sorprendentes que surgieron de la Bóveda Negra, se encontraban los informes de un fugitivo bosnio que afirmaba haber tenido contacto directo con seres extraterrestres, y una misteriosa explosión en un remoto pueblo ruso que algunos creían que estaba vinculada a la actividad ovni. Estos casos, enterrados en lo profundo de los archivos de la CIA, insinuaban una realidad mucho más extraña de lo que sugería la narrativa oficial. Tal vez lo más inquietante de todo fue la constatación de que los documentos obtenidos por Greenwald representaban solo la punta del iceberg. Con cada nueva publicación, se hizo evidente que las actividades de la CIA relacionadas con los ovnis eran mucho más extensas de lo que se creía anteriormente, abarcaban décadas e involucraban algunos de los programas más secretos de la agencia. A medida que Greenwald seguía desvelando las capas de secreto que rodeaban los archivos ovni de la CIA, se encontró en el centro de un movimiento creciente que exigía respuestas del gobierno. Armado con el poder de Internet y el apoyo de una comunidad global de buscadores de la verdad, siguió adelante, decidido a exponer la realidad detrás del fenómeno ovni, sin importar el costo. Número 3. Transparencia gubernamental y la presión para la divulgación de ovnis. Si bien este rango de revelación de la observación de Marte levantó cejas, marcó solo el comienzo de una transformación en el secreto gubernamental sobre fenómenos inexplicables. Se estaba acumulando una oleada de presión pública como nunca antes se había visto en la historia de la investigación de ovnis. Durante décadas, el pueblo estadounidense había quedado en la oscuridad. Sus preguntas se encontraron con evasivas, negaciones y engaños absolutos. Pero estaba amaneciendo una nueva era, una en la que la verdad ya no podía ocultarse tras el velo de la seguridad nacional. La presión por la transparencia alcanzó un hito crítico en diciembre de 2020, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó un amplio proyecto de ley de gastos que incluía una cláusula fundamental sobre la divulgación de información sobre ovnis. La disposición, enterrada en lo profundo de las miles de páginas del proyecto de ley, instaba a las agencias gubernamentales a presentar toda la información relacionada con fenómenos aéreos no identificados. Las implicaciones de esta acción legislativa fueron profundas. La CIA, el Departamento de Defensa o cualquier otra entidad gubernamental ya no podían esconderse detrás de la excusa de la información clasificada. El público tenía derecho a saber, y el Congreso había dejado en claro que el tiempo del secreto había terminado. A medida que los engranajes del gobierno comenzaron a girar,
el verdadero alcance del fenómeno ovni fue quedando poco a poco en evidencia. Documentos que habían estado ocultos durante décadas finalmente salieron a la luz, revelando una compleja historia de avistamientos, encuentros e investigaciones que se remontaban a los primeros días de la Guerra Fría. Pero incluso cuando esta nueva era de transparencia amanecía, algunos cuestionaron si la nueva apertura del gobierno era realmente genuina. Los escépticos señalaron los documentos con abundantes censuras que seguían apareciendo, argumentando que las piezas más cruciales del rompecabezas seguían siendo ocultadas a la vista del público. Otros plantearon inquietudes sobre el papel de la tecnología avanzada en el debate en curso sobre los ovnis. A medida que la innovación humana seguía ampliando los límites de lo posible, algunos se preguntaban si la capacidad del gobierno para ocultar la verdad se había vuelto cada vez más sofisticada. Con la llegada de sistemas de propulsión de vanguardia, tecnología furtiva y otros avances, la línea entre los logros humanos y los fenómenos extraterrestres se volvió cada vez más difusa. A pesar de estos desafíos, la presión para la divulgación de los ovnis no mostró signos de desaceleración. Las organizaciones de base, los investigadores independientes y los ciudadanos comunes se unieron en su demanda de la verdad. Aprovechando el poder de las redes sociales y otras plataformas digitales para mantener la presión sobre sus funcionarios electos, la demanda de respuestas del público estaba cambiando. Más que una política gubernamental, estaba transformando el lenguaje mismo que usábamos para hablar de estos objetos misteriosos. Número 2. La evolución de la terminología ovni. De ovnis a fanis. A medida que el fenómeno ovni capturaba la imaginación del público, se estaba produciendo un cambio silencioso pero significativo. Tras bastidores, el propio lenguaje utilizado para describir estos objetos misteriosos estaba evolucionando, lo que reflejaba una creciente conciencia de la complejidad y los matices del tema. El término ovni, abreviatura de objeto volador no identificado, entró por primera vez en el léxico público en 1953, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acuñó la frase como parte de su investigación sobre el creciente número de informes de objetos extraños en el cielo. El término se popularizó rápidamente, convirtiéndose en un elemento básico de la cultura popular y una abreviatura de la idea de visita extraterrestre. Pero a medida que pasaban las décadas y el fenómeno ovni seguía eludiendo una explicación fácil, algunos comenzaron a cuestionar la idoneidad del término. La palabra volar parecía implicar un cierto nivel de comprensión sobre la naturaleza de estos objetos, mientras que la realidad era que su método de propulsión e incluso sus propiedades físicas seguían siendo un misterio. En los últimos años, ha surgido un nuevo término para reemplazar al venerable UAP, fenómeno aéreo no identificado, ovni. El cambio en la terminología refleja un creciente reconocimiento de la complejidad del tema y un deseo de distanciar el fenómeno de algunas de las teorías más sensacionalistas y especulativas que lo han rodeado. Al referirse a estos objetos como fenómenos en lugar de objetos voladores, el término UAP reconoce la incertidumbre inherente que rodea su naturaleza y origen. Abre la puerta a una gama más amplia de posibles explicaciones, desde tecnología humana avanzada hasta fenómenos naturales, al tiempo que deja espacio para la posibilidad de participación extraterrestre. La adopción del término UAP por parte de agencias gubernamentales y funcionarios militares marca un cambio significativo en la forma en que se aborda el fenómeno ovni. Refleja una creciente voluntad de abordar el tema de manera seria y científica, sin el lastre de décadas de especulación y estigma. Esta evolución en el lenguaje refleja un cambio más profundo en las actitudes hacia los ovnis, que podría anunciar una nueva era de descubrimiento y divulgación. Número 1. El futuro de la investigación y divulgación de los ovnis. La presión sobre las agencias gubernamentales para que divulguen información sobre estos misteriosos objetos crece día a día. En los últimos años, ha comenzado a surgir un goteo constante de revelaciones tentadoras, que insinúan un vasto tesoro de información clasificada que podría contener la clave para desentrañar el enigma de los ovnis. Pero incluso a medida que crece la demanda de transparencia, los desafíos que enfrentan los investigadores y defensores de los ovnis son formidables. Las agencias gubernamentales tienen una larga historia de secretismo y ofuscación cuando se trata del tema de los ovnis.
y es probable que el camino hacia la divulgación completa sea largo y tortuoso. Uno de los avances más significativos en los últimos años ha sido el advenimiento de la tecnología avanzada para detectar y rastrear ovnis, desde sofisticados sistemas de inteligencia radar hasta cámaras y sensores de alta resolución. Las herramientas disponibles para los investigadores y el personal militar nunca han sido más poderosas o más versátiles. Estas tecnologías ya han producido algunas de las pruebas más convincentes de la realidad del fenómeno ovni, desde el encuentro con el Nimitz hasta los videos filtrados de la Marina. A medida que continúan evolucionando y mejorando, el potencial de descubrimientos aún más revolucionarios es inmenso. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. El éxito de las investigaciones sobre ovnis y de los esfuerzos de divulgación dependerá en última instancia de la voluntad de los funcionarios gubernamentales y los líderes militares de abordar el tema de manera seria y transparente. Esto requerirá un cambio fundamental en la forma en que se aborda el fenómeno ovni. De una cultura de secretismo y negación a una de apertura e investigación científica, lo que está en juego no podría ser mayor. Las posibles consecuencias de la divulgación de los ovnis son difíciles de exagerar, con implicaciones que podrían transformar todos los aspectos de la sociedad humana. Desde nuestra comprensión de la naturaleza del universo hasta nuestro lugar en el orden cósmico, el fenómeno ovni nos desafía a repensar algunas de nuestras creencias y suposiciones más arraigadas. Para quienes han estado convencidos durante mucho tiempo de la realidad de los ovnis, la perspectiva de una divulgación completa es tentadora. Representa la culminación de décadas de incansable investigación y defensa, una oportunidad de finalmente sacar a la luz la verdad y forzar un ajuste de cuentas largamente esperado con uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Pero incluso para aquellos que siguen siendo escépticos, las implicaciones del fenómeno ovni no pueden ignorarse. Ya sea de origen extraterrestre o producto de tecnología humana avanzada, la existencia de objetos capaces de realizar hazañas aparentemente imposibles de velocidad y maniobrabilidad tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la física y la ingeniería, con efectos dominó que podrían transformar todos los aspectos de nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video.